cartas del tarot se han popularizado como una herramienta de adivinación, autoconocimiento y exploración espiritual y son utilizadas por personas de distintas culturas y tradiciones alrededor de todo el mundo. Lo que quizá no sea tan conocido es su profundo legado cultural, una herencia que se remonta a la Italia renacentista con las barajas o triunfos utilizados por la nobleza italiana y que fueron adquiriendo con el paso de los siglos un significado simbólico, filosófico y espiritual. Ya en el siglo XIX, el tarot se popularizó en el marco del esoterismo y el ocultismo y en el siglo XX entraron en juego las interpretaciones de carácter simbólico, alegórico, junguiano y feminista. Pero, ¿cuáles son los antecedentes del tarot? ¿Qué son los triunfos de Petrarca? ¿Qué supuso la consolidación del tarot de Marsella? ¿Quién fue Antoine Court de Gebelin? ¿O cómo se ha desarrollado el tarot en el ámbito hispano? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al profesor, al doctor Pedro Ortega, doctor en Historia del Arte, máster en edición digital, ingeniero experto en tecnologías aplicadas al patrimonio cultural y autor, entre otras obras, de Tarot, Significado e Historia de la editorial Kairos. Doctor Pedro Ortega, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Un placer de nuevo estar en Luces en la Oscuridad. Muchísimas gracias por la invitación. El placer es para nosotros, doctor. Qué bien se te ve. Eso es felicidad. Pues sí, además yo creo, pues no puedo decir que no. No puedo decir que no. Una criatura nueva y la vida, la verdad es que no me puedo quejar. Nos trata bien. Qué bueno, una criatura nueva. ¿Cómo se llama la criatura? Bueno, pues tenemos a Violeta, que cumple 4 añitos, y el tarot Significado e Historia, que acaba de ver la luz. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues ese significado del tarot, este último trabajo del doctor Ortega, lo vamos a desmembrar de alguna manera en el día de hoy. Pedro, hablamos del tarot muchas veces y a lo mejor nos falta más que información. ¿Te parece bien que le demos un pequeño repaso a la simbología, a los tarots que podemos encontrar hoy en todo el mundo y a lo que en definitiva vienen a representar? Venga, vamos a ello. Vamos a ello. Sí. Pues háblame de historia, porque hay una confusión tremenda. Tú que has hecho una tesis doctoral y además has trabajado profundamente y lo conoces esas raíces bien como Dios manda, ¿dónde nos tenemos que remontar? Porque se habla de Egipto, se habla de los egipcios, pero ¿desde tan lejos es o viene también de la masonería? ¿Desde dónde viene el origen del tarot popularmente dicho? Bueno, tal y como yo lo veo y tal y como arroja las pruebas históricas, porque yo he tratado en este libro de poner en negro sobre blanco la historia, las evidencias históricas, tenemos que irnos al norte de Italia, allá por el siglo XV, más o menos aproximadamente entre los años 40 y 50 de ese siglo. Es verdad que, como veremos luego más adelante, en el siglo XVIII se empieza a plantear que el tarot surgió de Egipto. Se llegó a decir que era una sabiduría que habían transmitido el pueblo gitano que había venido de Egipto, en un libro titulado El tarot de los bohemios de Papus. Pero si hacemos caso a las pruebas históricas, los primeros tarots están en el norte de Italia, en Milán, o incluso en Ferrara, que es donde aparecen en las primeras referencias escritas a lo que se conoce como baraja de triunfos, que es el primer nombre que recibió la baraja del tarot. ¿Baraja de triunfos? ¿Quién era el autor? El autor era, bueno, sabemos el comitente, algunos de sus artistas lo encargó la familia Visconti. La familia Visconti va a solicitar la creación, la pintura a pintores como Bonifacio Bembo, la creación de barajas de triunfos. Se sabe que los Visconti eran muy aficionados a la astrología, a los juegos de naipes y, digamos, comisionaban a artistas para la realización de barajas, digamos, específicas para su familia. Y de hecho lo que hacían era esconder, bueno, no esconder, todo lo contrario, poner de relieve los símbolos, la heráldica de la familia Visconti. En este caso lo vemos en algunas cartas donde aparece su emblema que dice a bon droit,
a buen derecho, que es la enseña, el signo de la familia Visconti. Así que ellos querían dejar con sus escudos, que puede ser el águila o este Abondroit, símbolos que identifican que esa baraja fue comisionada por la familia Visconti. Eso es un poco lo que podemos comentar. Petrarca era humanista, creo entender, ¿no? Una persona influyente en los ámbitos de un nivel social, poeta, ¿no? Y fue uno de los padres, ¿no? de ese humanismo renacentista que hoy conocemos. Exacto, Petrarca es el gran poeta laureado, es uno de los padres de la lengua italiana. Él está un poquito antes de los Visconti que hemos comentado ahora, él estaría en el siglo XIV y bueno, él lo que hace es soñar con una Roma imperial, digamos, llena de virtudes, y canta loas a ese pueblo italiano, ¿no? Entonces, él es reconocido como poeta laureado y le mandan, vamos, como premio, le permiten visitar la capital romana. Y cuando él llega a Roma y ve que todo es una ruina, el Coliseo, el Panteón de Agripa, que él había soñado, lo ve todo en ruina y destruido, y entonces él va a querer poner en valor de nuevo todo el pasado clásico, el renacimiento de la antigüedad. Y una de sus obras que queda inacabada son los triunfos, il Triunfi. Y esos triunfos de Petrarca se dice que pudieran estar detrás de los arcanos mayores del tarot. Esa es la vinculación que hay entre este gran escritor italiano y los tarots. Doctor, la palabra tarot tiene una traducción. ¿Qué significa? No tiene una traducción, es la pista más asequible que podríamos tener es que podría derivar de un vocablo de argot italiano que era tarocco, sí, y que podría hacer referencia a la carta del loco, pero la verdad es que no hay una etimología clara de la palabra tarot. De hecho, va a ser Kurt de Gebelen, del que hablaremos seguramente después, el que proponga un origen egipcio de la palabra tarot y, digamos, argumente sus teorías sobre la procedencia egipcia del tarot. Pero en realidad no está claro. No está claro. Doctor Ortega, lo que sí está claro es que el tarot en sí, por ejemplo, de este hombre, de Petrarca, no era un tarot de adivinación, era un tarot de manifestación de su casa, de alegoría a lo que podía ser un mundo pues más humanista, o tenía visos también de adivinación. Bueno, vamos a poner una cosa claro. Se propone que Petrarca pudiera estar detrás de la creación de los arcanos del tarot. Nunca hubo un tarot de Petrarca, eso lo debemos dejar claro. Okay. Y lo que pasa es que los conceptos de esos triunfos que loa Petrarca pasan al tarot. Esa es un poco una de las teorías, y por eso se llama a esas barajas las barajas de triunfo. Esa sería un poco la cuestión. Estamos hablando de 56 y 22, ¿no? Arcanos mayores, arcanos menores, eso es. Cartas numerales o cartas de corte, que son las numerales serían del 1 al 10, sí, de oros, copas, espadas y bastos. Sí. Y luego en las barajas de la familia Visconti hay variaciones, porque hay, depende, en algunos hay infante, infanta, caballero, amazona, reina, rey y emperador. O sea que estamos ante unas barajas que tenían en origen más cartas de lo normal, y se va a establecer con el devenir del tiempo el tarot con esas 78 cartas, ¿no? Las 56 más 22. Pero de primeras no está muy claro. No está claro. Doctor Ortega, pero 56 y 22 es un número cabalístico, proviene de algún, en esencia de, no sé, tiene algo de mitología. ¿Por qué 22? ¿Por qué 56? Bueno, ahí está el kit de la cuestión. Yo he estudiado el kit de la cuestión. Digamos que el 56 no es tan importante, el que es más importante es el 22. Como el número maestro. De hecho, el 56 digo que no es tan importante porque va a variar. Por ejemplo, hay un juego que se llama el Taroquino Boloñés, que va a quitar naipes del 2 al 5, los va a eliminar de la baraja, con lo cual van a quedar menos arcanos menores. Pero la clave de los 22 arcanos mayores es la siguiente:
o por lo menos para mí, y es la propuesta que hago en este libro. Son 3 septenarios, 3, 7 por 3, 21, más una carta sin número que es el loco. Entonces, lo que yo propongo, y a la vista también de otros tarots contemporáneos como el tarot de Mantegna, que es contemporáneo a los Visconti, yo deduzco que cada septenario significa, el primer septenario, las condiciones del hombre, el microcosmos. El tercer septenario serían el macrocosmos, las estrellas, el mundo. Sí. Y el segundo septenario sería la conexión entre el micro y el macrocosmos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos cartas positivas como las virtudes que te hacen ascender en el escalafón terrenal, pero, por ejemplo, digamos, cartas como el ahorcado, el diablo, la muerte, lo que hacen es, digamos, condenarte. Pero, por ejemplo, en medio está la rueda de la fortuna que, digamos, hace girar y nos da, digamos, unos u otros elementos favorables o desfavorables para el que ejecuta. O sea que para mí esos 3 septenarios son una conexión, el macrocosmos, el microcosmos y la conexión que hay entre ellos. Ese sería un poco. O sea que de alguna manera, mi forma de ver. y todos los tarots, Pedro Ortega, doctor, todos los tarots, no solamente de este mundo, sino de otros mundos, me refiero a otras latitudes, vienen a traducir y a identificar esas 3 virtudes del hombre, ¿no? El cosmos, el anterior, el posterior y la persona o el medio para hablar entre el puente entre los dos mundos, el anterior y el posterior, macro y micro. Esa es una visión que yo veo en determinados tarots, pero no en todos. Digamos que con el devenir del tiempo van a ir cambiando muchas cosas. No sé si comentaremos, por ejemplo, el tarot Solabusca. Sí. El tarot Solabusca ha sido investigado a fondo por un estudioso británico que llega a establecer que este tarot podría ser una herramienta de magia talismánica. Es un tarot en el cual no hay, están efectivamente 56 más 22, pero los personajes son muy crípticos. De hecho, aparece incluso la figura de Alejandro Magno y dioses como el dios Amón de los egipcios. Entonces, se cree que ese tarot era una herramienta para manipular mágicamente los elementos. Pero si nos vamos, por ejemplo, al mundo contemporáneo, vamos a ver que la mayoría de los tarots van a referirse o van a hacer mención de un tarot del que vamos a hablar seguramente ahora, que es el tarot de Marsella. El tarot de Marsella es el que se configura como el canon de los tarots allá por el siglo XVI-XVII y que a partir de él, salvo excepciones, como comentaremos, por ejemplo el tarot Rider-Waite, la mayoría de los tarots van a ser reinterpretaciones del tarot de Marsella. O sea, los arcanos van a llamarse igual, lo que pasa es que se van a adaptar pues a distintos contextos, ¿no? Pues a la New Age o al feminismo. O sea que a partir entonces, doctor Pedro Ortega, a partir del tarot de Marsella, siglo XVIII, ¿sí? Podríamos estar diciendo... Un poco antes, sí. Un poco antes, podríamos, 1700 y demás, podríamos decir que todos los demás que han venido vienen a significar más o menos lo mismo. El tarot de Marsella, yo no sé si Jung, después hablaremos de Jung, si se apoyó o siguió un poco esa línea, porque en el tarot de Marsella, por ejemplo, diferentes estudiosos hablan no solamente de la simbología de la imagen, de los gráficos, sino también del número en sí, de lo que indica cada figura, ¿no? De lo que hay detrás de cada figura, incluso las letras que aparecen ahí que pues que son de otros idiomas, ¿no? Y dices, bueno, cada carta tiene, cada arquetipo tiene una simbología muy particular, ¿no? Bueno, eso ahí la que ha estudiado este tema es Sally Nichols, que es una estudiosa que ha puesto en paralelo el tarot de Marsella con los arquetipos junguianos. No es que Jung no hay constancia de que utilizara el tarot nunca, pero sí que es verdad que podemos establecer un paralelismo entre los arcanos mayores del tarot de Marsella y los arquetipos de Jung. Y de hecho ahí está el que yo considero el uso más, o con el que yo más empatizo del tarot. Y es que si tú utilizas un tarot de Marsella, por ejemplo, utilizas los arcanos y te consultas a ti mismo y ves una figura como pueda ser el emperador, vas a
a reflexionar sobre los aspectos que tienes en común con esa carta. El nivel, si es masculino o femenino la carta, qué virtudes tiene, qué virtudes deja de tener, y te enfrentas de alguna manera al significado de esa carta y lo comparas con tu propia vida. Y entonces puedes sacar conclusiones de si de un autoanálisis al compararte con esa figura y saber si sus características coinciden contigo o no coinciden contigo. Es un poco ver si... una especie de psicoanalizarse, una especie entonces. efectivamente. En esa es un poco la vía en la que yo creo que es más honesto utilizar el tarot. Es verdad que la adivinación es una de los usos más proclives del tarot, pero hay que tener cuidado con ello. Hay que buscar personas que efectivamente canalicen esa energía y pues sepan traducirnos el tarot. Pero yo creo que en esos casos el tarot sería casi un mero instrumento, ¿no? Porque las personas que son capaces de tener ese sentimiento, esa visión del más allá, el tarot para ellas es un vehículo para reflejar y poner de relieve lo que Un pregunta el soporte, consultante. un soporte donde basarse, ¿no? Donde basarse. Dice, no, yo no creo en lo que dicen las predicciones, lo que dicen los horóscopos que salen en los diarios. Muy bien, no creas. Pero desde luego está claro que los signos del zodíaco tienen cada uno algún tipo de carácter que a todos los de ese signo pues comulgan, ¿no? Que se les parece, ¿no? Los Aries, pues son todos más o menos de una cierta forma. Los Acuarios, 3/4 de lo mío. Así, pues los 12 signos del zodíaco, ¿no? Algo tendrá el agua para que la bendigan, digo yo, no sé. Mira, fíjate, Pedro, yo de hecho lo que vengo a defender, no solo con este libro, sino con mis estudios y mis artículos, es que en la historia del hombre siempre ha existido el elemento esotérico, el elemento oculto, pero el mundo académico contemporáneo, racionalista, ha borrado de un plumazo toda la astrología, alquimia, tarot, y parece que son ciencias pseudociencias que no van a ningún lado, que no tienen ninguna repercusión, cuando en realidad han sido fundamentales para el devenir de la historia del ser humano. Y vamos, por ejemplo, en el caso del tarot, la familia Visconti que hemos mencionado ahora no movía un dedo sin consultar a su astrólogo. O sea, había incluso en la corte de Ferrara, Leonello d'Este se vestía cada día en función del astro que dominaba. También se utilizaba la astronomía para curar. En función de la posición de los astros se aplicaban unos u otros remedios. Y esto se estudiaba en las universidades, en la Universidad de Pavía, que es la de los Visconti, en la Universidad de Bolonia, que fue la primera universidad instaurada en la historia. Todas ellas enseñaban la astrología como una ciencia. Los físicos eran los que estudiaban esta ciencia y, si me apuras, no solo con la idea de adivinar, sino también con la de curar. Esa es una de los aspectos de la astrología que ha estado presente a lo largo de la historia del hombre, y parece que ahora, desde el siglo XX, hemos querido borrar de un plumazo todos esos elementos esotéricos, y yo defiendo que para conocer la historia y los hechos verídicos debemos apoyarnos también en qué creían esas personas y qué saberes ocultos estaban ahí detrás. En la propia historia, querido amigo, en la propia historia del ser humano, ¿no? Ahí está, no la podemos borrar, aparece. Aparece. Eso es. Antes de la astronomía fue la astrología, y después de la astrología, pues todos los devenires que tengan que ver con el cielo, ¿no? Con esa bóveda celeste que nos acompaña siempre. Qué pena que hay cosas que se quieren mancillar, ¿no? O dejarlas en la cuneta, cuando en verdad mucha gente se ha nutrido gracias a ellas de un conocimiento, pues no solamente esotérico, como ocultista, sino de introspección, de ayuda. Otra cosa es que llevemos eso a un punto donde nuestra mente es incapaz de resolverla desde un punto de vista objetivo, y utilicemos las cartas para movernos día tras día. Eso tampoco me parece a mí que desde un punto de vista psicológico sea como muy sano para las personas, ¿no? Estar influenciados día tras día
de unas cartas. Hay cosas más, digo yo, como despertar nuestras propias calificaciones, nuestros propios valores, ¿no? Pero sí, estoy contigo de acuerdo. Estoy contigo de acuerdo. Eso es. Y Háblame. afortunadamente, sí, perdona, Pedro. Sí, no, no, afortunadamente decías, sí. Sí, que en los tiempos en los que corren es cada vez más larga la nómina de pensadores, escritores, estudiosos que están poniendo el valor estos conocimientos que se han venido a llamar en inglés occulture y en español ocultura. Personajes como Javier Sierra, el Premio Planeta, han puesto en valor ese término al que yo me acojo también y en mis estudios digo que defiendo ese valor, ¿no? Esa ocultura que digamos es la cultura de lo oculto y que nos sirve para conocer la historia del hombre en su entera dimensión. Hablamos de lo oculto, creemos en Dios y nadie lo ha visto, ¿verdad? Más explicación de oculto, de lo que eso significa. No sé, queremos ser más papistas que el Papa muchas veces, ¿no? Y eso es imposible, o a todos moros o todos cristianos, con perdón, ¿no? Digo, háblame, por favor, doctor Ortega, de Jean-Baptiste Alliot. Háblame de esas Bueno, interpretaciones. sí, sí, sí. Aliet es uno de los... él se hace llamar a sí mismo Etela, porque es un acrónimo de su nombre, es Aliet puesto al revés. Y Etela va a ser uno de los grandes defensores de que el tarot se ha originado en Egipto. Y no solo eso, sino que va a crear una serie de barajas, el gran Etela y el pequeño Etela, que van a ser unas barajas que tienen inspiración egipcia. O sea, estas sí que son unas cartas de nuevo cuño, pero inspiradas en la luz de lo que había postulado ya Kurt de Gebelén un poquito antes que él. Estamos hablando de la Francia del siglo XVIII y que van a poner de manifiesto esa intención de llevar el origen del tarot nada más y nada menos que hasta Egipto. Y esto, a mi juicio, se debe al fenómeno que conocemos como egiptomanía. Pensemos que en el siglo XVIII todavía no se han descifrado los jeroglíficos egipcios y que, claro, aquello, o sea, ponerte delante de una tumba faraónica en la que está rodeado de símbolos crípticos, con personas, con seres mitológicos, realizando enterramientos, pesajes de las almas como los hay, por ejemplo, en el cristianismo, en el juicio final, elementos que reconocemos en nuestra cultura, pero que no habían sido capaces todavía de traducirlos, pues causaba una fascinación, se pensaba que todo el conocimiento estaba allí, se hablaba de un personaje que era Hermes Trismegisto, El tres veces grande, Sí. Que hubiera sido contemporáneo de Moisés y que en él hubiera residido toda la sabiduría. Y de hecho, en el Renacimiento, lo que van a hacer algunos pensadores, como los de la Academia Florentina, es pensar que el pensamiento cristiano, el pensamiento platónico y el pensamiento hermético no son más que tres visiones diferentes de una misma realidad. O sea, que trataban de unificar los conocimientos que habían llegado hasta el Renacimiento por diversas vías y a ponerlos en conjunción. O sea, no rechazaban lo uno por lo otro, sino que decían que todos esos saberes convergían. Y ahí tenemos, por ejemplo, a personajes como Marsilio Ficino o Pico de la Mirándola, que defendían esas teorías. Y ellos fueron los que tradujeron a Platón, los que tradujeron a los textos de Hermes Trismegisto, y gracias a ellos hemos conocido pues un poco todo el saber hermético que ha llegado hasta nuestros días. Estamos hablando de términos que a veces se nos escapan un poquito de la razón, ¿no? Porque hay personas que pueden pensar, no, es que yo lo baso todo en las cartas del tarot, ¿no? En lo que me dicen o lo que me manifiestan. Hay personas que no utilizan los arcanos menores, sino solamente los mayores, pues para que, pues a ver cómo le va a ir el día como juego, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Y está muy bien que las utilicen. Y es curioso porque ha llegado ya un momento, Pedro Ortega, no sé si estarás conmigo, que
las personas que las utilizan, los que la trabajan, los que las llevan a estudio, no solamente a título de adivinación, sino a ver lo que esconde cada símbolo de ellos, porque hay magia ahí detrás, hay magia de esos arcanos, de esos misterios, incluso ya no solamente en la forma de tirar o en las diferentes formas o dibujos que uno puede hacer cuando tira las cartas encima de la mesa, sino si la carta sale al revés, por ejemplo, ¿no? Que viene a decir una cosa totalmente diferente, pero yo no sé si eso es una traducción que se lo hace o que la hace el tirador de hoy, o bien verdaderamente tiene eso algún tipo de explicación o de tradición, Pedro Ortega. Bueno, ahí entramos en el siglo XVIII, que hemos hablado de Kurt de Gebelen y de Tela, Aliet, me preguntabas. Ellos son los que establecen de alguna manera las normas para tirar las cartas del tarot en la adivinación. Y de ahí tendremos Eliphas también Levis estaría también dentro de ese grupo o no, Eliphas Levi, no. como Eliphas ocultista, Levi es más Rosacruz. Yo ahí pondría, por ejemplo, a Papus. A ¿sí? Papus, que es que coincide en el tiempo. Bueno, Eliphas Levi lo que hace es hablar de la magia, actualiza la magia en su obra Dogma y Ritual de la Alta Magia. Él opera más o menos en la mitad del siglo XIX y Aliet y Kurt de Gebelen son más del siglo XVIII. O sea, Eliphas Levi lo que hace es una obra magna que es Dogma y Ritual de la Alta Magia y de alguna manera influye también en esos tarots de su época. Pero digamos que entre Kurt de Gebelen, Etela y Madame Lenormand van a establecer con sus distintos tarots las maneras de utilizar el tarot como método adivinatorio, y son los que establecen las normas. Por ejemplo, mencionaba también a Papus, van a vincular también el tarot con la cábala hebrea, que era un elemento que no había aparecido hasta entonces. Entonces, digamos que establecen una serie de normas y de elementos que en las distintas tiradas pues tienen unos u otros significados. Son ellos un poco los que codifican las prácticas adivinatorias del tarot. Y eso sucede, como decía, sobre todo en el marco del siglo XVIII, en el marco de la Francia del XVIII, y que, bueno, pues suponen esos personajes, ¿no? Eliphas Levi, como decías, es uno de los que, digamos, dicta algunas normas, pero tarots, por ejemplo, son los Etela, el gran Etela y el de Madame Lenormand, los que son así, digamos, más importantes en cuanto a lo que a adivinación con tarot se refiere. Pedro Ortega, ¿podemos decir que en todas las culturas se ha utilizado algún tipo de instrumento o soporte como el tarot, por ejemplo? La cultura anglosajona también tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Sí, ahí entraríamos ya en el siglo XIX, donde van a aparecer varios personajes que utilizan el tarot como herramienta mágica. Si bien los franceses, vamos, estoy generalizando, no todos en Francia del siglo XVIII, yo he acotado un poco en el libro, he acotado Francia en el siglo XVIII y el mundo anglosajón en el siglo XIX. Pero sí que es verdad que hay una variación. En el siglo XIX se trata de utilizar el tarot como una vía mágica, ¿no? Para, de nuevo, retomando esa idea original del microcosmos y el macrocosmos, utilizar el tarot para influir desde el microcosmos en el macrocosmos y viceversa. O sea, aprovecharnos de las fuerzas cósmicas para llevar adelante nuestros deseos. Y ahí tenemos, por ejemplo, el tarot Rider Waite, que ha sido el tarot más utilizado, sobre Sí. todo a lo largo del siglo XX. Es uno de los tarots clave para entender lo que es el tarot contemporáneo. Y además tenemos la suerte de que no es un remedo del tarot de Marsella que habíamos comentado antes. De hecho, es el gran tarot después del tarot de Marsella, el Rider Waite. Y luego es verdad que hay otros tarots menos conocidos, como puede ser el tarot de Thoth, el libro de Thoth, de Aleister Crowley, el gran mago negro, la bestia 666, Sí. que para mí no es un personaje tan malvado como se lo pinta, sino que es un gran vividor que, bueno, pues Se lo pinta muy mal, se le tiene, pinta muy mal. Se le se le pinta muy pinta muy mal. mal.
yo he leído sus cuentos y pensaba que iban a ser terroríficos o macabros y son cuentos, yo diría que tienen un punto incluso, bueno, pues, ¿cómo diríamos? Divertido. Es un personaje muy interesante, Aleister Crowley, y su influencia luego en todo lo que fue la cultura pop del siglo XX. De hecho, él aparece en la portada del Sgt. Pepper's de los Beatles, o sea que Sí. es un personaje que, vamos, atravesó las épocas hasta llegar hasta nuestros días. Un hombre, yo no sé si en realidad llevaba inscrita o tatuada o nació con el número de la bestia grabado en la cabeza, o es rumores. Yo Llevaba. creo que es un rumor, es un apodo que le pusieron sus enemigos, ¿no? Porque yo lo que, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en en los aledaños de una de sus casas, ¿no? De Boleskine House en el lago Ness de Escocia. Y se dice que allí desató la magia de Abramelin y que no pudo controlar a los demonios que invocó. Y se dice incluso que hasta con esa invocación apareció por allí el monstruo del lago Ness. Hasta esas cosas le han llegado a Qué colocar a este maravilla. pobre, a este buen hombre. Pero Qué, bueno, sí que es qué verdad que maravilla. era un hombre que practicaba Sí, sí. la magia sexual, era un vividor, un viajero, deportista, alpinista, y fue un hombre de mundo y que le gustaba conocer y conocer lo oculto fundamentalmente. Estamos hablando del tarot, de sus inicios, de dónde proviene, con diferentes postulados que nos hablan de Francia, nos hablan de otros países europeos. Incluso podríamos estar diciendo, Pedro Ortega, que yo no sé si ha trascendido y el tarot también ha llegado al nuevo continente. No, no sé si llegó también allí a través de alguien o ahí nos quedamos más con otro tipo de formas de adivinación y de conectar con el subconsciente como el peyote, la ayahuasca, la manita muscárida, etcétera, etcétera, o bien a través de los bucios, ¿sabes? Las caracolas. ¿Llegó el tarot allí o no? Bueno, los españoles, cuando llegamos al Nuevo Mundo, pues nos gustaba mucho. Vamos a matizar una cosa. En España, el juego del tarot llegó más tarde. Se utilizaban los naipes sobre todo para juegos, digamos, de azar, incluso para juegos de corte amoroso, incluso para echar la suerte amorosa, ¿no? Para ver si se ligaba con una u otra muchacha. Sí. Bueno, es muy curioso. Hablo en el libro de la baraja de Fernando de la Torre, que es una baraja que dedica a una señora a la que adulaba y le cuenta, y en sus cartas, en las cartas en las que cuentan los significados de esta baraja, pues habla de monjas, de viudas, de jóvenes esposas, y es todo un juego de faldas que, bueno, pues es bastante curioso. Pero respondiendo a lo que me decías de si llega el tarot al Nuevo Mundo, hemos sabido por una estudiosa mexicana que hubo una especie de tarot llamado de Moctezuma, porque en sus naipes había algunos dioses y personajes de la conquista de México por los españoles. Sabemos que esa baraja se realizó en México en el siglo XVI, pero apenas nos quedan 8 cartas y bueno, pues no se sabe cómo se jugaba con esa baraja y tampoco tuvo una continuidad en el tiempo, así que lo podríamos dejar como un hecho anecdótico, pero que me parece curioso, ¿no? De cómo son cartas de factura europea que llegan al nuevo continente y asimilan los personajes y los dioses del mundo que está allí. Yo creo que en el fondo el tarot ha hecho siempre eso, ¿no? Impregnarse del contexto y del lugar en el que se halla, y reconfigurarse para, digamos, adaptarse al lugar y al tiempo. Y Carl Gustav Jung como erudito, como psicólogo, como estudioso de la mente, como persona amante ya de las disciplinas, de los valores, etcétera, etcétera, de los seres humanos que iba buscando cada vez un poco más, también se impregna de esta filosofía, de esta casuística del tarot, y para él, creo que leyéndote a ti, él habla del héroe, habla del sabio, ¿no? Habla también de la sombra que está ahí detrás. ¿Cómo explicarías el por qué a Carl Gustav Jung le interesa, por ejemplo,
estas figuras y el tarot en sí. No, no es Carl Gustav Jung, es una discípula, Sally Nichols, la que hace esa interpretación. Jung no tenemos constancia de que usara el tarot, Sin pero es embargo, su aparece por discípula. ahí, ¿sí? Sí, Jung y el tarot es una obra de Sally Nichols, publicada además en Editorial Kairos, y que quizá ha dado lugar a confusión por el título del libro. Sí. Pero Sally Nichols, que es la discípula, lo que hace es, a través de los textos del maestro, tratar de ponerlos en relación con el tarot. Pero no es Jung, el propio Jung, el que lo hace, es su Curioso. discípula. Curioso. Entonces, ella es lo que hace es eso, tratar de descubrir, como bien decías, estos arquetipos dentro de los arcanos mayores del tarot. O sea que, en buena lid, no podemos decir que Jung utilizara el tarot, sino que fueron a raíz de sus estudios, motivaron el poner en contacto lo que es el saber del tarot junto con los arquetipos de Jung. Pues Y de qué hecho, maravilla. pues sí, porque es que en el fondo, aunque el tarot haya nacido en el siglo XV, y aunque y digamos esa es la verdad, y los que dicen que es un origen egipcio, vamos a decir que están equivocados, pero en el fondo estamos hablando de una serie de elementos que son comunes al hombre a lo largo de la historia. O sea, el tarot en el fondo no deja de ser un reflejo de los valores del ser humano. Entonces, ¿que se creó en la Italia del Renacimiento? Obviamente sí. Pero que de alguna manera yo digo también que es un traslado de los valores que se conocían en la Edad Media y que llegan al Renacimiento. Porque si te fijas, Pedro, en los primeros tarots no hay ni números ni nombres. En esos momentos la gente veía esas cartas y ya sabía perfectamente lo que significaban. No necesitaban un nombre o un número para saber ni qué puntaje, ni qué. No. Es como los mutus liber, las iglesias. Las iglesias que tienen elementos como las gárgolas, como las escenas bíblicas. Digamos que las personas de la Edad Media, que en su mayoría eran iletrados, no sabían leer y escribir, veían reflejado en las imágenes de las iglesias todas las historias bíblicas, pero también otro tipo de imágenes les daban cuenta de los quehaceres de la vida. Podemos encontrar, por ejemplo, en San Isidoro de León, en León, una iglesia en la que tenemos un calendario y que refleja las cosas que tenemos que hacer, las tareas, los trabajos de la agricultura, de la ganadería, y según el mes del año, pues van reflejando esas cosas. Pero en ningún momento hay letras, son todo imágenes, son libros mudos, mutus liber. Entonces el tarot, yo defiendo también que de alguna manera es un libro mudo, o por lo menos en su origen, y que la gente que utilizaba el tarot sabía ya cuál era el significado de aquellas cartas. Hemos sido nosotros los que nos hemos tenido que empeñar en volver hacia atrás a descubrir cuál es ese significado, porque con los siglos lo hemos perdido. Es como si el pensamiento intuitivo hubiera dejado paso al pensamiento racional y ese pensamiento racional no nos deje ver el significado original de los naipes del tarot. Más o menos, no sé si me explico, Pedro. Perfectamente, podríamos estar hablando de tarot, pero podríamos estar hablando de otros soportes como, pues no sé, el libro egipcio de los muertos, o el Chelambalán, o podríamos estar hablando de Lichín, o podríamos estar hablando de, yo qué sé, de muchísimos soportes que la gente utiliza como, a lo mejor no para predecir el futuro, pero sí como para decir cómo me encuentro hoy, ¿no? Cómo me va a ir la vida en un momento determinado si aplico estas ideas. No sé, un poco de ese maestro que a veces queremos tener a nuestro lado, pero somos nosotros nuestro propio maestro, buscamos fuera lo que tenemos dentro y no nos damos cuenta, ¿no? No sé. Pues, Tú te quedas con el tarot, pero desde un punto de vista psicoanalítico, o te quedas con el tarot desde un punto de vista, perdona que te haga esta pregunta, o desde un punto de vista más adivinatorio y predictivo. vamos a ver, yo en este punto me coloco como historiador. Historiador es el que estudia cómo son las cosas. Y yo trato de ver
en cada contexto y en cada época y en cada lugar lo que significa o no el tarot. Otra cosa es lo que yo personalmente, como Pedro Ortega, Sí, piense del tarot. Si es eso lo que me preguntas, a es eso te eso. puedo responder. Es eso lo Es que te eso. pregunto, y Bueno, tú lo sabes, ¿qué es eso? pues eso que me preguntas, pues yo te daría dos respuestas. La racional, que es la que me lleva a esa interpretación que hablábamos psicoanalítica del tarot de Jung. Yo soy de los que creo en la confrontación del ego con los arquetipos que aparecen en el tarot, pero también te voy a confesar que en dos ocasiones en mi vida, y no con el tarot, se me predijo el futuro y se acertó y fue malo. Entonces, digamos que mi relación con la adivinación, con el tarot o con otras herramientas es de no querer saber. Porque cada vez que me han, digamos, leído el futuro, por decirlo de alguna manera, se ha cumplido y ha sido de una forma negativa. Así que prefiero dejar que el libre albedrío Está muy guíe bien. mi camino. Y bueno, yo creo que algo bueno tendría el tarot cuando me ha llevado hasta aquí a escribir este pequeño tratado de historia del tarot, ¿no? Y que trata de dignificar un objeto cultural de primera magnitud y que hasta la fecha pues ha sido un poco minusvalorado y denostado también en algunas ocasiones. Lo que trato de hacer es ponerlo en valor, reivindicarlo y de alguna manera tratar de explicar sus distintos significados que son poliédricos y que lo convierten en un artefacto cultural de primera magnitud. Muy bien. Pues te felicitamos por eso, doctor Ortega. Gracias por tu trabajo, por tu forma de explicarte, que lo explicas francamente bien. Cómo se nota que das ahí clases, ¿eh? Cómo se nota que das clases. Y si no las das, las Bueno, das. doy menos de las que quisiera. Yo tengo, Pedro, te voy a confesar otra cosa. Sí, Para mí el escalafón social está al revés. sí. Para mí los que tienen que estar arriba son los magíster, los maestros, y los que tienen que estar abajo en el escalafón son los ministers, los ministros, y nos pasa totalmente lo contrario. Así que desde aquí reivindico el papel de los maestros, de los magíster, porque ellos son los que tienen la sabiduría. Mira, voy a tirar la carta ahora mismo y fíjate, me sale perfectamente que tú vas a estar ahí en esa primera línea, ¿eh? Qué cosas, ¿no? Ah, bueno. Es broma. Bueno, Pedro Ortega, doctor en Historia, como digo, y además autor de esta magnífica obra, Tarot, Significado e Historia, de la editorial Kairos, a la que nosotros admiramos profundamente. Pedro Ortega... Déjame, Pedro, que les enseñe a los espectadores Sí. el libro. Sí, por favor, ponlo ahí delante. Muy bien. Eso es. ¿Qué dibujo es el que representa? ¿Qué hay? El sol, el arcano sol, del sol del tarot Visconti Sforza. Qué bonito, ¿eh? Es uno de los... ha sido elegido por la editorial con un criterio magnífico y es una portada preciosa. Y además el sol que nos alumbra a todos, ¿no? Que es la semilla del conocimiento y en la semilla que se deposita en los que, bueno, pues humildemente lean este tarot, significado e historia. Editorial Kairos, del doctor Pedro Ortega, Tarot, Significado e Historia. Felicidades, Pedro, todos los éxitos y hasta cuando tú quieras, no sé, si para otro libro. Muchas gracias. O cuando tú quieras venir. Es un placer. Yo ya he estado en algunas ocasiones y es un placer siempre venir por aquí porque siempre me tratáis pues de la mejor de las maneras y es un auténtico lujo y un auténtico placer porque admiro también mucho el trabajo que hacéis en Luces en la Oscuridad, dicho sea de paso. Muchísimas gracias, un placer tenerte. Gracias y hasta cuando tú quieras, Pedro.